Los programas de defensa planetaria tienen el objetivo de proteger a la Tierra de la amenaza de objetos cósmicos cercanos, conocidos como NEO. Un asteroide se considera cercano a la Tierra cuando su órbita lo atrae a unos 50 millones de kilómetros de nuestro planeta. Aunque la gran mayoría de objetos cercanos que entran a la atmósfera de la Tierra se desintegran antes de llegar a la superficie, aquellos objetos que son mayores a unos 30 metros sí podrían causar daños, si traspasan la atmósfera, por supuesto. Recordemos que los asteroides son los bloques de construcción sobrantes del sistema solar. En el caso extremadamente raro de que la trayectoria de una roca espacial alrededor del Sol se cruce con la Tierra, puede producirse una colisión. Objetos del tamaño de dimorfos podrían impactar contra la Tierra con muchas veces la energía de una bomba nuclear típica, devastando áreas pobladas y causando decenas de miles de víctimas. Los asteroides con un diámetro de 300 metros o mayores podrían causar destrucción en todo un continente, mientras que aquellos mayores de 1 kilómetro producirían efectos en todo el mundo. Según la NASA, se considera un objeto potencialmente peligroso si orbita a 7.5 millones de kilómetros de la Tierra y tiene más de 140 kilómetros de diámetro. Si uno de 300 metros causa daño, imagínate uno de 140 kilómetros de diámetro. Cada mes, los astrónomos logran detectar varios asteroides de algunos pocos metros de diámetro que pasan entre la Tierra y la Luna. Cada día, la atmósfera terrestre también recibe el impacto de meteoroides, que son pequeños fragmentos de asteroides de alrededor de 1 metro y que causan las estelas brillantes que se pueden ver en las noches, que llamamos comúnmente como estrellas fugaces, y a veces pedimos un deseo. Según la NASA, en un promedio de cada 10.000 años existe la posibilidad de que asteroides mayores de 100 metros puedan impactar sobre la Tierra y causar desastres a nivel local o generar olas que inunden áreas costeras. Durante años, los científicos se han preparado para enfrentar una amenaza que por ahora es muy lejana, pero que algún día podría ser real. Se trata de los asteroides que pasan cerca de la Tierra y que podrían chocar contra el planeta. De este tema vamos a hablar hoy. Vamos a develar cómo se prepara la NASA para cuando llegue este momento y cuáles son los proyectos para evitarlo. Si esto te parece interesante, te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es el Universo MOX. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, es decir, la NASA, deja claro que no se conoce ningún asteroide que represente un riesgo de impacto en la Tierra en los próximos 100 años. Tenemos chance para rato. Hasta ahora, la amenaza de que esto suceda tiene fecha para el 29 de marzo de 2185. El asteroide 2009 FD tiene una probabilidad de entre 1 a 385, es decir, un 0,26% de impactar contra la Tierra. Completa una órbita alrededor del Sol cada 458.5 días y pertenece al grupo de los asteroides potencialmente peligrosos, conocidos técnicamente como asteroides Apolo. Se desplaza por el espacio a una velocidad de 19,41 km por segundo. Esto es mucho, y al ser asteroides binarios, tiene dos diámetros, de 150 y 90 metros aproximadamente. En caso de impacto contra la Tierra, sería devastador. No significaría el fin de la raza humana, pero se produciría la devastación de una zona importante y la generación de tsunamis gigantescos. Sobreviviríamos pocos. El 2009 FD fue descubierto por el equipo Spacewatch el 24 de febrero de 2009. Es el asteroide con más probabilidad de impacto contra la Tierra a corto plazo, de todos los encontrados hasta la fecha, durante el siglo XXII. Los asteroides Apolo son los que tienen un recorrido que se acerca a la órbita de la Tierra, pasando entre el perihelio y el afelio. Como sus órbitas son muy excéntricas, pueden cruzar la órbita terrestre a lo largo de los siglos. Además, se considera un acercamiento peligroso cuando el asteroide y la Tierra se encuentran a menos de 1 millón de kilómetros. Actualmente, se han catalogado cerca de 250 asteroides Apolo. Se estima que hay unos 2.000 con diámetros mayores a 1 kilómetro y 70 millones de tamaño similar al de una casa. Sin embargo, los expertos prefieren ser precavidos y estar listos por si algún día tuvieran que hacer frente a una amenaza real. Para ello, la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, es decir, la ESA, preparan lo que será su primera misión de defensa planetaria, que intentará impactar un asteroide para desviar su órbita. La misión se llama DART, es decir, dardo en inglés, y en este caso son las iniciales de Prueba de Doble Redirección de Asteroides.
y el blanco será un asteroide recién bautizado como Dimorphos. Dimorphos significa dos formas, ya que sería el primer objeto cósmico que cambie la forma de su órbita debido a la intervención humana. Por otro lado, el asteroide Dimorphos es parte de un sistema binario porque gira en torno a otro asteroide llamado Didymos, también conocido como gemelos. Dimorphos tiene un diámetro de 160 metros y es más pequeño que Didymos, que tiene un diámetro de 780 metros. El sistema Didymos está ubicado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que no representa ningún riesgo para el planeta. No obstante, sí podría ser el punto de partida para mejorar la tecnología de redireccionamiento de cuerpos que en un futuro puedan representar algún riesgo para la Tierra. La nave DART impactará a Dimorphos casi de frente, acortando en varios minutos el tiempo que tarda este pequeño asteroide en orbitar Didymos. El plan en 2022 es que tras el impacto, los telescopios desde la Tierra puedan medir las variaciones en el brillo del sistema binario para medir qué tanto cambió la órbita de Dimorphos. La idea de lanzar a DART en el segundo semestre de 2022 es que para esa época el sistema Didymos estará más cerca de la Tierra, a unos 11 millones de kilómetros, lo que permitirá mejores observaciones. En pocas palabras, Dimorphos será el blanco perfecto para evaluar qué tan efectiva puede ser una nave como DART desviando un objeto respecto a otro. La misión DART será el primer intento de desviar un objeto espacial mediante lo que los expertos llaman un impacto cinético. El operativo consistirá en lanzar la nave DART para que viaje a través del espacio y deliberadamente se estrelle contra Dimorphos. La idea es que el impacto le haga cambiar su trayectoria a Dimorphos. Lo que queremos lograr es cambiar la velocidad del objeto en quizás 1 centímetro por segundo. Un pequeño toque. Esto lo explica el astrónomo Andy Ripken, uno de los líderes de la misión en el portal de DART. De acuerdo con él, Kelly Fass, de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, también expuso: DART solo cambia el periodo de la órbita de Dimorphos, en una pequeña cantidad, y realmente eso es todo lo que se necesita en caso de que se descubra un asteroide con mucha anticipación. Eso no es mucho, dice, pero en el caso de la Tierra, eso sería suficiente para desviar su rumbo y evitar el choque. El dardo que planea golpear a Dimorphos es una nave de bajo costo que puede viajar a 6,6 km por segundo. Va equipada con paneles solares que al desplegarse miden 8,5 metros de largo cada uno. En su interior llevará una cámara que le ayudará a navegar y a identificar su objetivo, así como a elegir el mejor punto de impacto. Las cámaras montadas en el impactador y en una mini nave espacial del tamaño de un maletín que se lanzará desde DART unos 10 días antes, registrarán la colisión y transmitirán imágenes de regreso a la Tierra. Elena Adams, ingeniera del sistema de la misión DART, afirmó que, por la forma en que hemos estado transmitiendo lo bien que nos ha ido hasta ahora, creemos que podríamos obtener imágenes hasta 2 segundos y medio antes del impacto, o tal vez incluso 1 segundo y medio antes del impacto. Entonces, realmente lo estaremos viendo en tiempo real. Entre todas las opciones que se han evaluado, la NASA considera que el impacto cinético es el método más simple y tecnológicamente más maduro para defender a la Tierra de los asteroides. Recordemos que un impacto cinético orbital es el acto hipotético de atacar una superficie planetaria con un proyectil inerte desde órbita, un bombardeo orbital, donde el poder destructivo proviene de la energía cinética del proyectil, impactando a velocidades muy altas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal. Dale manito arriba y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Recuerda por favor dejarnos un comentario acerca de qué te parece la misión DART y de qué crees que vaya a ocurrir. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Y hoy me despido con la siguiente frase: la investigación está creando nuevos conocimientos. Neil Armstrong.